Buenas tardes. Este estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli, y nuestro tema sigue siendo la adoración en familia, la oración en familia, y veíamos el día lunes algunos ejemplos, estuvimos viendo algunos ejemplos bíblicos de lo que es la adoración. Vimos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Job, el ejemplo de Josué, hombres valientes que decidieron tomar su responsabilidad, su papel como cabezas de familia para ser un canal de bendición a sus hogares, a sus hijos, y por supuesto ser obedientes a Dios. Y dimos un ejemplo, dijimos limitándonos al Nuevo Testamento, y que fue precisamente de Timoteo. Pablo recordando la fe no fingida que había en él y la cual habitó, decíamos, primeramente en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y lo que vemos es que dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. En la temprana edad es cuando es excelente, es bueno iniciar a los niños en el conocimiento de Dios, llevarlos a escudriñar las Escrituras, a conocer de ese Dios bueno, justo y santo. Y después de dejar esos ejemplos, pudimos observar cuán tremendo, cuán triste, incluso aterrador puede ser las amenazas que Dios pronuncia contra aquellos que hacen caso omiso de esta responsabilidad. Y preguntábamos cuántos de nuestros lectores, de nuestros oyentes, han considerado seriamente esas impresionantes palabras que dice la Escritura en Jeremías 10:25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre. Vean. Todos los creyentes tenemos el privilegio de acercarnos a Dios confiadamente, de entrar ante su trono de gracia. Y es un privilegio, es una bendición de la cual muchas veces no nos damos cuenta exactamente cuán grande es. Y podemos darnos cuenta cuán tremendo es incluso el juicio de Dios para las personas que no le rinden adoración, pleitesía al único y verdadero Dios. Podemos darnos cuenta a través de lo que estamos leyendo. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre. Las familias sin oración son aquí asociadas, vean, con los paganos que no conocen al Señor. Podemos decir lo siguiente: hay muchas familias paganas, escuchen, hay muchas familias que no conocen a Dios, que se reúnen para adorar a sus falsos dioses. Vean. Que son religiosos, que son personas
vuelvo a decir, que buscan, que adoran a lo que no es Dios y que no se avergüenzan de hacerlo. Y sin embargo, creo que avergüenzan a miles de cristianos profesantes porque no conociendo al Dios verdadero, ellos adoran a su Dios falso y con eso a los que conocen al verdadero Dios, que conociéndole no le rinden adoración y pleitesía. Derrama tu enojo. Vean cuán tremendas son estas palabras. Decíamos, ¿te gustaría mantener la autoridad en tu familia? Y la única forma de hacerlo de la mejor manera es manteniendo la adoración a Dios en el seno de la misma. Y si alguna vez como cabeza de familia has tenido esa preocupación, entonces estás agradando a Dios. Estamos viendo el enojo de Dios al omitir sus mandamientos. En Zacarías 14:16, donde será que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Vean, aquí hay una forma en que Dios cierra las puertas del cielo, las bendiciones hacia la tierra, precisamente por el pecado de no reconocerle, de no adorarle. Con lo cual podemos ver que Dios es un Dios celoso. Es un Dios que no dará por inocente al culpable. Aunque bien sabemos que el juicio empieza por la casa de Dios, es decir, por su pueblo, es decir, por sus hijos, los que le conocen. ¿Por qué? Porque el mal está en aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Pero vean, eso no permite que escapen todos los que no le reconocen. De acuerdo a lo que vemos, es imposible que las familias o tribus que no invoquen o no crean en el Creador queden sin castigo, queden sin juicio, vean, escapen al furor del Altísimo. Y esto lo vemos que se cumplió una, otra y otra vez. No ha sucedido solamente una vez, sino varias veces. Lo vemos con los egipcios, con los caldeos o babilonios, con todos esos pueblos idólatras, de brujos y hechiceros, practicantes de todo tipo de magia y portadores de todo tipo. No daban la gloria a Dios, sino que ellos buscaban ídolos. Ellos adoraban. Y el enojo de Dios sobre ellos, los caldeos, por ejemplo, Nabucodonosor fue castigado con locura, ¿no? ¿Se acuerdan? Su hijo fue muerto en una de sus jergas y banquetes. Y la misma ciudad fue acabada y saqueada por Ciro. Finalmente sabemos que el imperio babilónico fue destruido, arrasado. Esto es lo que enseña la Escritura. Y vemos cómo a través de la Escritura nos damos cuenta de cuántos imperios, de cuántas culturas cayeron por olvidarse de Dios. Y ahora lo
hablamos de pueblos, de naciones, pero ahora hablamos de familias. Este versículo es citado muy a menudo contra las familias impías, que no establecen, que no quieren ningún tipo de adoración de Dios en sus hogares. Y podemos decir que quienes se comportan de esta manera, llamar también caldeos espirituales, y a veces son peores que los caldeos. ¿Por qué? Porque vean, nosotros hablamos de los caldeos que adoraban a sus ídolos, a sus dioses, que no conocían al Dios de dioses y Señor de señores. Pero ¿quién conociendo al Dios, al Cristo, no le adora, ni le sirve, ni le reconoce, ni da el debido respeto a su nombre, viviendo sin temor ni reverencia? Vean cuánta maldad puede acumular. ¿Cómo pueden entonces esas familias, los que conociendo a Dios no le sirven, no le adoran, cómo pueden esperar la bendición de Dios? ¿Cómo pueden esperar o querer la guianza de Dios donde ni el temor ni la adoración existen a diario? Por lo tanto, el enojo de Dios sube sobre ellos. Y esto no es más que justicia, es dar el pago que merecen por su ingratitud, por su arrogancia, por su irreverencia, por no querer invocar su nombre. Vean, qué espantoso para esos padres, jefes de familia, cuando tengan que entregar cuentas a Dios y reconocer que se negaron a pedir las misericordias que podían haber tenido. Vean, qué triste, ¿no? Es una miseria voluntaria. De eso se trata. Derrama tu enojo, dice, sobre los pueblos que no te conocen. ¿Cuánto deben de hacer eco en nosotros estas palabras? Vean, no es suficiente que oremos como individuos en privado en nuestras habitaciones. Se nos requiere, se nos invita a que honremos a Dios en compañía de nuestras familias. Al menos 2 veces cada día, por la mañana y por la tarde. Es cuando todas las familias tendrían que reunirse para inclinarse ante el Señor. Padres, hijos, tiempo, ahora esto ya es más difícil, patrones y siervos, para la confesión de pecados, para dar gracias por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, para buscar su ayuda, su dirección, su bendición. Y no deberíamos de permitir que nada nos desviara, que nada interfiriera con esta obligación. A veces todas las otras preocupaciones domésticas son las que desvían, ¿no? Son las que quitan, son las que a veces se les da más prioridad. Pero vuelvo a decir, esto no debería de impedir la adoración familiar. Es necesario, ¿no? Es necesario que el hombre, el padre, la cabeza de familia, debe de dirigir las devociones. Pero lo hemos dicho a veces, si está ausente o enfermo
o no está en casa. Bueno, no por eso se debe de omitir la adoración. Decíamos, para eso está la esposa, ¿no? Queda en su lugar. Ella puede tomar su lugar. Pero el punto es que bajo ninguna circunstancia se debe de omitir la adoración en familia. Y si queremos guiar, queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia, entonces debemos inculcarle la adoración. Cada uno de sus miembros debe de afanarse, debe de preocuparse, debe de la oración, sabiendo que Dios honra, es la palabra, Dios honra a los que le honran. Yo honraré a los que me honran, vean, es todo lo contrario de lo que leímos, ¿no? Ahora no hay juicio, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen. Ahora es totalmente diferente. Yo honro a los que me honran. Un antiguo escritor dijo, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas nuestras comodidades domésticas y bendiciones temporales. Sabemos que brotan de la generosidad de nuestro Señor. Y lo mejor que podemos hacer a cambio, vean, es reconocer con gratitud juntos su bondad hacia nosotros. Vean, de esto se trata. El apóstol Pablo varias veces nos anima, nos exhorta. Él lo pone, él dice, os ruego por las misericordias de Dios, ¿no? Las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Y podemos enumerar el poder levantar, tener alimento, el haber descansado, el techo, el vestido. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y él lo decía, ¿no? Os ruego por las misericordias. Vean. O sea, él está dando también argumentos. Está diciendo, tenemos muchas cosas que agradecer a Dios. Y es precisamente por sus misericordias que son nuevas cada mañana que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y él decía que es nuestro culto racional. Es eso, el agradecer a Dios, el reconocer sus misericordias cada mañana. El ver las bendiciones temporales que brotan de su mano generosa, amorosa, debe de llevar a la gratitud, juntos como familia, reconocer como familia las bondades. Vean, no hay excusa para no hacerlo. Las excusas son vanas y sin valor. Por eso es lo que está diciendo, ¿no? Este comentario, este escritor. Una familia sin oración es como una techo, nos deja pasar todo, ¿no? Abierta y expuesta a todas las tormentas. Pero por el contrario, ¿no? La gratitud, la adoración, el reconocimiento de Dios debe de ser nuestro sentir. Es decir, que mientras más antes nuestras obligaciones, más debe de ser nuestra necesidad
de buscar a Dios, de buscar ese apoyo, esa ayuda, esa dirección, ¿no? ¿Para qué? Para agradar a Dios, buscar su rostro, lo que debemos de hacer, darle gracias, ser agradecidos. Lo que decíamos, no hay que decir cómo le hago para dirigir a mis hijos. Y lo estamos diciendo, vean, práctica. Cada creyente, cada persona, cada corazón agradecido puede darse cuenta de las misericordias de Dios. Puede enumerar, se puede enumerar en familia las misericordias de Dios a cada mañana. Y de esa forma se va incrementando el conocimiento de nuestro Dios y la gratitud. Podemos decir de la misma forma que los dones y los talentos, ¿no? El conocimiento de Dios se desarrollan por el uso. O sea, entre más seamos agradecidos, entre más leamos la Escritura, que es algo que requiere diligencia, entonces más estamos conociendo de Dios. También la adoración en familia debe ser conducida de manera reverente, con un corazón simple. ¿Para qué? Para que los pequeños, ¿no? Esas buenas impresiones, transmitirles ese amor, esa devoción, ese respeto hacia Dios. Debe de ser con mucho cuidado, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos irles enseñando quién es Dios, el respeto, el amor, el temor a Dios, y no crear en ellos una idea falsa del carácter divino. Tenemos que enseñarles que Dios es santo, misericordioso, poderoso, tierno, hablarles de su justicia, de su gracia. Vean, la adoración debe comenzar con unas palabras de oración invocando la presencia y la bendición de Dios. Con eso les estamos enseñando, ¿no? Que Dios es omnipresente, es omnisciente, que Él conoce todas las cosas y que Él está en todo. Vean, si leemos la Escritura, se puede leer un corto pasaje de la palabra de Dios. Y lo que decíamos, ¿no? Hacer unos cuantos breves comentarios que vayan entendiendo, que se les vaya poniendo en mente quién es Dios. Se puede cantar un himno, un corito, y concluir con una oración de compromiso en las manos de Dios. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que muchos no somos elocuentes en el orar, pero podemos ser sinceros y honestos, porque sabemos que aún el Espíritu Santo endereza nuestras oraciones. ¿Cómo hemos de pedir muchas veces? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios conoce el corazón. Las oraciones también, enseñarles, no cansarlos, ¿no? Hay un dicho que se dice que el que ora mucho en público, ora muy poco
en oculto. Lo que estoy diciendo es que las oraciones públicas deben de ser de corazón, deben de ser elocuentes, sinceras, pero no demasiado largas. Las oraciones que prevalecen son generalmente breves. Debemos de tener cuidado de no cansar a los demás con largas oraciones que luego ya no se sabe ni qué se está pidiendo. No, debemos de ser cuidadosos en esto. Las ventajas y las bendiciones de la adoración en familia son incalculables. Primero, la adoración en familia, vean, evitará, prevendrá mucho pecado. ¿Por qué? Porque enseña el temor a Dios, el amor a Dios, sobrecoge el alma, comunica un sentido de la majestad y la autoridad de Dios. La oración coloca verdades solemnes en la mente. Vean. Por supuesto, si nosotros les enseñamos a los hijos, les enseñamos a los niños la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, como les decimos, no te tengo que andar cuidando. Dios ve, el que hizo el ojo, ¿no verá? Ahí está una forma de que nuestros hijos no pequen. ¿Por qué? Porque saben que están ante la mirada de Dios, están ante la presencia de Dios. Y si eso ellos lo entienden, entonces vuelvo a decir, no tiene que andar papá ni mamá cuidándolos. No tiene que andar papá y mamá tras de ellos para que no hagan o dejen de hacer ciertas cosas. Es exactamente lo que nosotros decimos ya como mayores, como adultos. A veces a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos les decimos, no, como pastor no te puedan andar cuidando. Los hermanos, no te cuides de los hermanos. No, estás ante la presencia de Dios. ¿Para qué te escondes de los hermanos o del pastor que no te vaya a ver? Ahí está. Y si eso lo inculcamos desde pequeños a nuestros niños, entonces escuchen, estaremos previniendo, estaremos evitando muchos de sus pecados y haciendo que desciendan beneficios de Dios sobre ellos, sobre el hogar, vean, sobre sus propias vidas, porque ellos están aprendiendo la piedad personal en el hogar. La piedad en el hogar es una influencia poderosa en las manos de Dios. Cuando les comunicamos la piedad, el temor de Dios a los pequeños, ya cuando son mayores, cuando van creciendo, vean, ellos ya aprendieron. Ellos ya están enseñados. Vean, es un método, ¿no? El método de imitación. Los niños pequeños van aprendiendo de nosotros los adultos o de sus hermanos más grandecitos. Y van creciendo en la disciplina y en el temor de Dios. A veces imitan a sus hermanos. Aman a veces los niños pequeños, aman, les gusta imitar a sus hermanos grandes.
El Señor estableció su testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo aprendiera la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. O sea, que guarden sus mandamientos, vean. Esto es ser de esta forma, de generación en generación. Al poner fundamentos en los niños, al darles la enseñanza, métodos bíblicos, les vamos preparando para el futuro, estamos preparando las futuras generaciones de nuestras iglesias. No solo en nuestra familia, sino que estamos poniendo las bases de la futura iglesia. Vean, de esto se trata precisamente. Podemos decir, podemos preguntar, ¿cuántas de las espantosas condiciones morales y espirituales del día de hoy pueden y tienen que ver, deberían de trazarse esta responsabilidad por parte de sus padres? ¿Cuántas generaciones, como se está viviendo el día de hoy en nuestra sociedad, la realidad principal es precisamente el descuido de los hijos, la falta de enseñanza bíblica? Y pregunto entonces, ¿cómo podemos entonces descuidar la adoración de Dios en familia? Por el contrario, tenemos que incrementarla, tenemos que tomar nuestro papel. Podemos decir que la oración diaria en el hogar es el medio de gracia, bendecido para disipar y acabar con las desdichas en nuestra sociedad, en nuestras familias. Podemos decir finalmente, la oración en familia obtiene para nosotros la presencia y la bendición del Señor. Hay una promesa de su presencia, la cual es particularmente aplicable a esta responsabilidad. Muchos han encontrado en la adoración en familia esa ayuda y comunión, la cual buscaban, la cual no encontraron en otro lado más que la adoración en familia. Vamos a leer Mateo 18, 19. Y con esto terminamos este estudio. Mateo 18, 19. Dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vean. Y los dos o tres que siempre están con nosotros, los más cercanos, por supuesto que son nuestra familia. Entonces ahí tenemos una forma de adoración aplicable a nuestra responsabilidad. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos ser nutridos, Señor, porque podemos ser apercibidos, porque podemos ser exhortados, animados a retomar el papel de la adoración en familia. Ponemos en tus manos a cada padre de familia, a cada mamá que quizás no haya papá en casa. Los ponemos en tus manos y pedimos, Señor, tu gracia para cada uno de los hijos, de las familias, de los hogares
de creyentes, de las personas que han escuchado esta serie de estudios, que puedan ser animados, Señor, a buscar tu rostro, que puedan ser llevados, Señor, a tomar esta responsabilidad y que todo sea para tu gloria, para tu honra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su tiempo. Les invitamos para el día viernes y les recuerdo que el primer domingo de septiembre reiniciamos nuestros cultos en nuestro local. Gracias. Hasta luego.